Entrevistas con Jean-Luc Ayroun. Agape Webinar, Love Yourself. Parte 8. 13 de octubre de 2020. Bien. Bueno, buenos días a todos. Así que vamos a seguir construyendo sobre lo que pude decirles esta mañana. Hemos superado la noción de memoria, de mentira, para finalmente hablar de esta noción de evolución, de involución. En la fase involutiva en la que nos encontramos, la involución simplemente significa, no solo por supuesto la ausencia de comunicación con la realidad, sino que la involución se ve especialmente en lo que llamamos fenómenos de fin de ciclo, como ha sucedido a muchos en la Tierra. En los últimos estratos de esta llamada fase involutiva, y estando inscritos en la dualidad, de hecho, si Bernard de Montreal, Oma, Peter de Unoff y tantos otros han hablado de un evento y globalmente de un cambio de paradigma. Así que ahí lo tienes. Y, por supuesto, antes de 1984, no había posibilidad de mantener la conciencia en la unión del ser y el no ser. Por eso todos los místicos, especialmente en el siglo XX, hablaban de una nueva tierra o un nuevo ciclo. Entraron y vieron lo absoluto, pero no pudieron vivirlo, y esto fue intencional. No tiene nada que ver con los arcontes, pero es parte del proceso mismo de revelación y despertar, porque antes de que se escriba la última palabra, en toda la historia, la última palabra solo puede aparecer cuando los entresijos de la película, traductora. Sí, es una expresión, pero en portugués no veo realmente el equivalente. Los entresijos, las causas. Es la revelación del enigma, como en todas las películas, como en todas las obras de teatro, y la revelación y la vida de lo real, que por lo tanto nos pone en el estado natural, en Agape, no puede imaginar ningún nuevo ciclo. Seamos lógicos. Si somos perfectos desde toda la eternidad, si somos al mismo tiempo luz pura y el origen del escenario de la película, no hay razón objetiva para ningún otro ciclo. Desde el momento en que vives lo real, no tiene sentido proyectar la conciencia en nada. Es en este momento en el que entiendes, al vivirlo, que absolutamente todos los ciclos son parte del mito o sueño de la creación. Pero cuando vives el estado natural, ya no puedes proyectarte en ningún momento, porque no hay más tiempo. Como dije, somos el espacio, somos el éter, e incluso lo que hemos llamado durante los 2 últimos años el cara a cara es de hecho solo la resolución de lo que Bernard de Montreal por ejemplo llamó el doble, pero también somos ese doble. Y cuando el doble se fusiona, el cuerpo de la luz se fusiona con los cuerpos físico y sutil, ya no hay posibilidad de ser engañado por ningún ciclo, por ninguna evolución. Una vez más, lo que estos seres del siglo XX fueron capaces de expresar se les veló para llegar a la actualidad. Siempre hay en el escenario de una película, una obra de teatro, un desarrollo de la historia y una conclusión. La conclusión del que es Agape. Ya no podemos soñar. Estamos en lo real, en el corazón de lo efímero. A partir de ahí, el que hoy en día, con las circunstancias que vivimos a nivel del mundo, es imposible imaginar la más mínima proyección de conciencia en una id. Si miras al lado de las mujeres, y especialmente entre las estrellas, ya sea Terese, Gema, María o incluso Hildegard, Mahananda durante su vida dijo exactamente lo mismo. Pero en esa época, solo se podía venerar o adorarla, porque excepto para estos pocos grandes seres, Vidhi y Mananda, era imposible vivirlo. Así que solo podíamos venerarlos como modelos, como promesas. Ya no estamos en la época de los modelos y las promesas, estamos en la época de lo real, la época de la autenticidad, y es imposible mentir sobre la verdad. Podemos estar dentro del personaje por el personaje como cualquier ser humano. Por ejemplo, no queremos hablar con alguien, no contestamos el teléfono, es una mentira. Pero comparado con lo real, es imposible hacer trampas, lo que aún hace una gran diferencia. Y cuando mañana les dé una imagen psicológica, energética y de comportamiento del estado de Agape, comprenderán fácilmente en ese momento,
cuál es su lugar y cuál es la ilusión de la distancia o el tiempo que les puede parecer que se quedan para vivirlo. Eso es todo. Entonces, debes saber que todo ser humano, ya lo he dicho varias veces, el sentimiento de ser un individuo aparece a la edad de 3, 4 años. Entre las edades de 0 y 4 años, todos los recuerdos ancestrales, familiares y astrológicos se actualizan en nosotros, así como la programación de tu cerebro reptil, allí en el medio de tu cabeza, que crecerá de acuerdo con tu experiencia inicial, y pasarás. Todos nosotros pasamos por un cierto número de confrontaciones debido al hecho mismo de nuestro nacimiento. En los metamodelos de regulación de lo viviente, que me comprometo a enviarle a través de Cristina después del webinar, tendrá los medios para fijar este conocimiento de los mecanismos íntimos del desarrollo de la personalidad. De hecho, entre 0 y 4 años, se encontrará con un cierto número de funciones que se denominan arquetípicas, y que personalmente he nombrado en mis sistemas, las huellas de comportamiento. Así que estas huellas de comportamiento son sistemáticas y constantes, pueden ser funcionales o disfuncionales. Estos son los diablitos de los que hablaba, y que ya se encuentran perfectamente descritos en el folleto Los Cristales y el Ser, que está disponible gratuitamente en el sitio web lestransformationsuapoteose.live. Entonces, ¿cuáles son estos arquetipos principales? Se los doy en el orden lógico de su aparición. Lo primero, la primera herida, es cómo vives tu descenso a la materia antes de nacer. Sabemos que el feto registra las emociones de la madre, las emociones del entorno y, en ciertas circunstancias, el alma y el espíritu del feto tienen miedo de lo que sienten, y en ese momento tienen la herida más grave de la encarnación que llamamos el rechazo de la encarnación, que corresponde a un cuadro muy preciso que no tengo tiempo de desarrollar ahora. La segunda herida más importante que puede ocurrir en este arquetipo es el momento en el que se encuentra el primer abandono, cómo se vive el primer abandono. Eso sucede en las primeras semanas después del nacimiento, solo se trata de que el bebé sienta un hambre que no se satisface rápidamente, para causar el síndrome de abandono. El número 3 es la huella de la madre. Casi simultáneamente, el bebé oye la voz del padre y la huella del padre es extremadamente importante. Todo esto ha sido perfectamente descrito mucho antes que yo por una corriente muy particular de la psicología, que es la única validada por las neurociencias, llamadas terapias cognitivas, que fueron descubiertas por un gran psicólogo americano llamado Aaron Beck, y luego explotadas por otro psiquiatra llamado Jeffrey Young, no el Jung que conocemos. Y la forma en que vivimos el primer encuentro con las energías de la forma cuando era un bebé, programará todos sus comportamientos, sin su propio libre albedrío y sin su conciencia. Después de papá y mamá, nos encontraremos con la noción de dualidad y la relación como dos, ya no con papá y mamá, sino con el otro, ya sea que el otro sea su osito de peluche, un osito de peluche, o si el otro es un hermanito o hermanita. Justo después, una vez que el sentimiento de individualidad aparece, viene lo que se llama la huella del nido. En este nido, me doy cuenta de que estoy yo, empiezo a percibir mi decoración cada vez más claramente. Es en este nido donde me alimentan mamá y papá, y donde realmente me doy cuenta de que hay otros individuos. Es el lugar, el nido, el calor, el hogar, se supone que es el lugar donde te sientes bien. Y puedes imaginar que la forma en que te das cuenta de eso está en armonía o es un problema. Se llama huella de la casa. Vimos al principio, el primer abandono que es la primera huella que aparece. Alrededor de los 4 o 5 años, la noción de pérdida, la noción de duelo, se sale de casa, se enfrenta a otros individuos que no son ni hermano, ni hermana, ni familia, pero que está relacionada con la escolarización y la socialización. En ese momento, uno se da cuenta de que no solo existe el nido, sino todo lo demás. Si durante este periodo de conciencia experimentas un abandono real o supuesto, te engrana en los comportamientos de la edad adulta, el miedo al abandono.
Y cuando nos enfrentamos a un problema, siempre tenemos solo tres soluciones: la huida, la lucha y la negación. Siempre es así. Así que hay otras huellas, por supuesto, pero estas son las más básicas. Recuerda, está escrito en el cerebro reptil, está relacionado con la cognición, con la conciencia, y el problema con este disco duro, es un sistema operativo del que no sabes nada. Cuando usas un software, un procesador de palabras, hay una corriente ascendente, hacia atrás si quieres, hay un sistema operativo, y cualquier uso del software está sujeto al sistema operativo. Las terapias cognitivas nos dicen, y es verdad, que no se puede cambiar el disco duro. La neurociencia nos muestra que no se puede borrar nada, solo se puede añadir un programa encima, lo que llamaríamos un parche o una solución. Traductora. Un corte, no he oído eso. Estaba diciendo lo que llamaríamos, traductora. ¿Podemos añadir encima? No, lo estoy diciendo otra vez. Espera. Lo que llamamos en informática un parche o una solución, pero el núcleo duro del sistema operativo, ha estado ahí desde el momento en que fuiste programado, entre 0 y 4 años, hasta tu último aliento. Así que no puedes eliminar una anomalía de programación. Solo tienes que hacer un parche que se superponga. Es lo mismo en todos los sistemas operativos de computadoras, y así es como funciona la conciencia. Además, lo que está sucediendo en el campo de la tecnología, se puede ver dónde estamos hablando cada vez más de la inteligencia artificial, gobernada por algoritmos, pero la inteligencia artificial es otro programa, un programa de control. Ya no estamos en el camino de la investigación de los llamados ordenadores cuánticos. Un ordenador cuántico no se basa en un sistema binario, 0/1, sino en 0/1 y 0 y 1. Hay tres posibilidades, no dos. Han sido reemplazados por algoritmos que pertenecen a la dualidad. La máquina es mucho más fuerte que el hombre para manejar la mecánica, la técnica es mucho más poderosa que el hombre para la interpretación de las señales electromagnéticas. Te sorprendería si te dijera que una emoción es en última instancia solo una frecuencia. Ya lo he mencionado en la neurociencia, diciéndole que el cerebro se comunica con el cuerpo, a través de las áreas laterales del cuello, a través de un sistema de retroceso de campo, de regulación si se quiere, pero para las emociones es lo mismo. Las frecuencias de las emociones están directamente relacionadas con las mismas frecuencias de la regulación de los órganos del cuerpo, entre 48 kHz y 700 kHz. El miedo es una frecuencia, la simpatía es una frecuencia. Así que los humanos los identificamos, no solo por la vibración o la frecuencia sensitiva y energética, sino que hay una actitud psicológica que es casi constante en los humanos, que es lo que llamamos, así que voy a deletreárselo, porque es complicado, disemia. Es simplemente la habilidad innata de reconocer señales no verbales. No es energético. Un investigador americano cuyo nombre ya he mencionado, Ekman, ha demostrado que las emociones no son específicas de una cultura o educación, sino que son absolutamente idénticas en todos los humanos. Las emociones están marcadas sobre todo, antes de cualquier expresión, por el movimiento de los músculos faciales, y cuando se mira una cara, a nivel infraconsciente, no se necesitan las palabras del otro. Les daré un ejemplo: sorpresa, alegría, ira, son siempre los mismos grupos musculares que entran en acción automáticamente a nivel de la cara. Es lo mismo con un ruso, un indio o un papú de Nueva Guinea. Siempre son los mismos grupos de músculos los que revelarán nuestras emociones antes de que las expresemos, y todo ser humano tiene la misma capacidad. Las emociones son generadas por el cerebro, por lo tanto con una frecuencia precisa, pero una máquina siempre será más fuerte para analizar las frecuencias.
Todos tenemos una firma de frecuencia electromagnética, y he tomado el ejemplo para nosotros del rostro, de las emociones en el rostro, pero durante mucho tiempo, es parte de los sistemas que he desarrollado hace mucho tiempo para el ejército francés con sensores biológicos, vinculados a tecnologías bastante complejas, y cuando tenías un individuo que pasaba a menos de 10 metros del sensor biológico, la máquina registraba una señal. Y el reconocimiento emocional de una máquina ya está perfectamente desarrollado. Así que hace más de 30 años, desarrollamos estos sensores biológicos, basados en antenas de mariposa conectadas a una bombilla de agua ultrapura, que permitían detectar a un terrorista a una distancia de hasta 10 metros por el estrés que generaba. Esto significa que hoy, 30 años después, las élites no necesitan cámaras, reconocimiento facial, vacunas o 5G. Cada ser humano es portador de una frecuencia electromagnética, con los llamados armónicos, que es específica de cada ser vivo. De la misma manera que el cristal de roca tiene una frecuencia de 48 kHz. Los sensores hoy en día están mucho más desarrollados que hace 30 años, corte, el planeta, sin necesidad de objetos conectados o reconocimiento facial, huellas dactilares o incluso cualquier identidad digital. Todo esto es finalmente para mostrarles que todo lo que se nos vende como tecnología es la punta del iceberg. Sabemos muy bien que emitimos un espectro electromagnético, que tenemos variaciones dentro de este espectro inalterable que refleja nuestro estado emocional, nuestro estado mental y nuestro estado de comportamiento. Les aseguro que esto se entiende perfectamente. Hace 15 años trabajé en la ciudad de Milán en sistemas de reconocimiento de voz. Ya en ese momento se había instalado en Milán, por ejemplo, para entrar en los bancos, no había cámara, simplemente se te pedía que dijeras tu nombre e identidad, y era un análisis de tu espectro de voz grabado por el banco, lo que te daba acceso o no. Así que este reconocimiento electromagnético, porque el canal es una frecuencia, es extremadamente agudo para una máquina, no puedes esconder tu espectro de frecuencia de él. Lo que significa que todo lo que nos están vendiendo ahora mismo, reconocimiento facial, identidad digital, pasaporte digital, es un fraude total. Esa firma electromagnética cambia en una circunstancia, está en el estado agape. De la misma manera que vemos auras para un medium, el aura etérica, el aura astral, el aura mental, para un medium hay en la parte posterior de la parte superior de la cabeza una banda de color, que va aproximadamente desde el séptimo chakra en la parte superior del cráneo hasta el hueco del cuello, la estrella o como se ha llamado. Tienes en esta banda a nivel físico, por lo que se proyecta en el tronco cerebral y el cerebelo esencialmente, y los lóbulos occipitales. Traductora, perdida, la repite. Entonces lo retomaré. En esta franja, a nivel físico, entre la parte superior del cráneo, el séptimo chakra, el punto 20 del vaso gobernador, hasta el hueco del cuello, se encuentra la estrella O, el punto de acupuntura, el punto 16 del vaso gobernador. Traductora. No sé cómo traducir eso. Lo llamamos, pero de todos modos, no voy a dar más detalles porque en chino también tiene implicaciones, pero da igual. Esta banda de color que el medium ve mostrará el color del alma, en realidad. En el proceso de despertar, el alma se disuelve y se puede ver perfectamente por un medium que la banda de color que estaba detrás de la cabeza se vuelve blanca. Hay 3 tipos de almas en la Tierra, según sus acciones sobre la materia. Las almas rojas son alrededor del 80% de los humanos, las azules son alrededor del 5% y las verdes son alrededor del 15%. Cuando estás despierto, el color es blanco. Cuando estás sujeto a la ilusión luciferina, que se llama el sí mismo, entonces la banda de color es amarilla. Esta es la trampa del ego. De la misma manera que vemos estos colores, la tecnología es bastante capaz de registrar la frecuencia, con su espectro de frecuencia, sus armónicos. Podemos hacerlo con la voz y es mucho más fiable que el reconocimiento facial.
Es tan fiable como las huellas dactilares, y todo lo que se nos está vendiendo ahora mismo no tiene nada que ver con una identidad digital. Es simplemente la supresión. Hola. Traductora. Sí, puedo oírte. Risas. Ah, pensé, ya que no pude ver que te movías, pensé que estaba apagado. Traductora. Es solo la eliminación, usted dijo. ¿El qué? Solo la supresión. Espera un minuto, perdí la pista, tan pronto como salgo de la pista que viene, ya que no soy yo el que piensa, sino que llega por su cuenta. Traductora. Bandas de frecuencia, sí, eso es. Todo lo que se les está vendiendo aquí es solo para controlarlos, no para identificarlos, y para suprimir directamente en el ADN, la posibilidad de un ADN multidimensional. La ascensión y el despertar solo pueden tener lugar en el cuerpo, al encarnarse aquí en la Tierra, y en ningún otro lugar. Somos el primer y el último sueño. La raza azul, la sexta raza raíz como dicen, de la que tanto los maestros ascendidos ilusionistas como Bernard de Montreal hablaron, no pudieron ver, entender y vivir que el fin de este ciclo es el fin de todo lo que es cíclico, lo que yo llamo el fin del mito de la creación, el fin de la mentira. El problema con una mentira no es decir que esto es verdad o que esto es falso, porque dentro de una mentira, nada es verdad y nada es falso, ya que todo es irreal. Así que el fin de la mentira es el fin de la distancia, es el fin del tiempo de esta tierra como de todos los tiempos, y la instalación en la verdad, como dijo Mahananda Moyi, como lo expresó Vidi y como todos los otros grandes seres han tenido la presciencia de ello en alguna parte. La única manera de vivir que todo esto es una mentira es ya estar totalmente presente en la propia vida, en el propio sueño, en la propia mentira, es decir, ser totalmente humano, y dejar ser lo que es. Sé que esto puede parecer difícil de escuchar en este momento, en un momento en el que muchos hermanos y hermanas, incluso en la fase de vigilia pero no completamente despiertos, están en cierto modo manteniendo la mentira, queriendo oponerse, queriendo luchar, lo que no es lo mismo que iluminar el escenario. Iluminar la mentira nunca será luchar contra la mentira ya que no hay nada real. Vive lo real y verás que toda la creación es una mentira. Es solo un mito, son solo historias que han sido secretadas por la conciencia, para crear la ilusión de distancia y separación, la ilusión de una forma, la ilusión de innumerables formas, para experimentar lo que se ha llamado involución o descenso a la materia. Ha habido un olvido, hemos decidido colectivamente olvidarnos de nosotros mismos para dar rienda suelta a la vida, y a su infinita expansión. Tan pronto como hay expansión, hay entropía, y esta entropía conduce al caos, y es a través del caos que podemos despertar. Cuando el sueño es agradable, no hay razón para salir del sueño. No puedes creerme, no debes creerme, pero si sigues el andamiaje, la construcción que te estoy dando, fácilmente terminarás en el estado natural, cuyos aspectos clínicos desarrollaré mañana. Nos queda una hora, así que propongo que empecemos a interactuar con Cristina y las preguntas. Traductora de Cristina. Gracias, tenemos muchas preguntas. Me gustaría pedir a todos los participantes, si ambos hablan al mismo tiempo, Cristina y el traductor, no podemos oír. Traductora. Voy a pedir a los participantes que sean lo más sintéticos posible, tenemos un montón de testimonios muy largos. Son muy hermosos, tuve la oportunidad de leerlos, y me propongo enviarlos por correo electrónico. Y para publicarlos en la página de Lead Yourself. Traductora. Ahí lo tienes. Propongo enviarlos por correo electrónico y publicarlos en la página de Lead Yourself. Pero puedes leer uno. Traductora. Sí, ella leerá algunos de ellos, pero los más largos los enviará. Enviará los más largos. Traductora. Vamos a empezar con una pregunta. Traductora. Hay alguien preguntando si María es un mito. Sí, todos los arquetipos son mitos. No hay más María que arcángeles.
No niego el papel histórico, no niego su presencia, porque tengo la particularidad de recordar como persona todas mis vidas pasadas, en esta tierra como en cualquier otro lugar, en todas las dimensiones. Por supuesto, ella es la madre de la humanidad, es la creadora del sueño, ha estado presente en la tierra, pero también es un mito. Todo lo que llamamos los dioses, todos aquellos que han dejado una huella más allá de su camino personal, a través de la adhesión de grupos de personas, han sido desviados, falsificados. Hasta que no tengas acceso a lo que está más allá del mundo de la muerte, lo que se llama el gran cielo, no puedes aceptarlo, no puedes entenderlo. El diablo también es un mito, Dios es un mito, solo estás tú. Sin embargo, les he dicho que viajé en muchas dimensiones, a principios de 2010, con Micael bajo sus alas. Luego en 2018, solo como uno grande. Pero todos estos son mundos ilusorios, secretados por la conciencia, por nosotros mismos. Lo que estoy diciendo aquí es intolerable para el ser, que no es más que orgullo espiritual. Lo real no necesita espiritualidad. El real no necesita un maestro. Lo real no necesita ni mundo ni vida. Sin entrar en detalles, que nos llevarían demasiado lejos, existe alrededor del sistema solar, finalmente hubo más bien, risas, una barrera infranqueable que llamamos, aquí en la Tierra, el cinturón de Van Allen, que era un espejo de plasma que alteraba y falsificaba toda la energía de los grandes seres que encarnaban en la Tierra, de manera que todos estos grandes arquetipos del pasado se desviaron al comunicarse con los humanos, tanto a nivel de religiones como de corrientes espirituales. No me explayaré más porque eso nos llevaría demasiado lejos, así que dejaremos las preguntas para las preguntas. Traductora. Ahora tenemos una pregunta, tal vez la primera pregunta que surgió en este seminario web. No tiene mucho que ver con lo que has dicho hasta ahora con el satsang. No es gran cosa. Traductora. Pero creo que encaja de todos modos. ¿Por qué están sucediendo muchas cosas en Europa, en los Estados Unidos, en Francia, en Quebec? Y en Sudamérica, no vemos nada de eso. El ejemplo es que Nibiru se ve en esos lugares, y en Bolivia no vemos nada, eso es normal. Es normal por el momento, Nibiru es visible en ciertas latitudes, en ciertos lugares de la Tierra, en ciertos momentos. Recuerden que Nibiru tiene un plano orbital diferente de los planetas del sistema solar y cruza la órbita de la Tierra, por lo que pasa por una curva orbital cada 3600 años. Pero el cruce del plano orbital de la Tierra por Nibiru que ocurre cada 3600 años, una vez cada 25.920 años, 25.920 años, hay una alineación Sol/Tierra/Nibiru y centro galáctico que llamamos Sagitario A. Todas las imágenes de Nibiru, que ya estaban disponibles en las redes sociales desde 2010, eran solo imágenes fantasmas. Y, por supuesto, muy a menudo las falsificaciones, que eran simplemente lo que llamamos lanzas de flauta, pero aquí, lo que vemos en los telescopios heliosféricos, y en ciertos momentos en el cielo y en ciertos lugares solamente, no es solo Nibiru y sus lunas, son estrellas muertas y es un agujero negro. Todo esto ha entrado en nuestro sistema solar con efectos muy significativos ya en la corteza terrestre. Pero por favor entiendan que la visibilidad para todos solo será posible cuando Nibiru, sus lunas y las estrellas muertas que lo acompañan, crucen el plano orbital, entre ahora y finales de enero a más tardar, no según yo, sino según los astrofísicos. De hecho, puedo ofrecerles un experimento muy simple que muchos hermanos y hermanas ya han hecho. Como individuos, no necesitamos ver a Nibiru. Métete dentro de ti mismo. Solo piensa en la palabra Nibiru y sentirás la alegría de Nibiru. Mientras que el efecto visual colectivo será más bien un tipo de miedo, lo que llamamos el miedo arquetípico a la muerte. De hecho, ha sido llamada estrella de la muerte en Sumería, Marduk.
Pero no es solo Marduk, sin mencionar por supuesto, el destello galáctico y el solar, la llegada a la Tierra de los rayos gamma, es decir, el paraíso blanco. Hay una pregunta que se está haciendo en vivo, allí en el chat que he conectado. Me parece importante. La pregunta es, para atravesar todos los pensamientos, las emociones y el sufrimiento, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo entramos en nuestros corazones? ¿Cómo vaciamos nuestras mentes? Pero nunca podrás aclarar tu mente. Tú no eres el que está pasando por eso. Es todo lo que pasa a través de ti. No tienes que detenerlos. No se trata de refutar el sufrimiento o las emociones o los pensamientos. Se trata de observarlos, de ser neutrales. Y entonces verás claramente. Si quieres oponerte a tus pensamientos, tus emociones y tu sufrimiento, los fortalecerás. Como expliqué con detalle, es el síndrome de queja lo que se valida en las imágenes del cerebro. Es el error de todas las psicologías del siglo XX. Todos pensamos, equivocadamente, que cuando se tiene algo, una emoción, un sufrimiento, no importa, todos tendemos, a través de la dualidad de este mundo, y es lógico, querer tratar, querer explicar, querer atravesar. No hay tal voluntad que le permita hacer eso. Aún peor, cuando te apoderas de algo, cuando lo analizas y cuando lo entiendes, tendrás la impresión de estar curado, porque el sufrimiento, la emoción o el pensamiento implicados ya no están en tu conciencia. Y como expliqué, de 10 a 20 años después, cristalizará una enfermedad orgánica. No hay solución dentro de la persona porque mientras la pregunta se haga de esta manera, solo prueba una cosa. Que todavía se considera como una persona que tiene problemas. Los problemas no son el problema. El único problema eres tú, siempre y cuando pienses que eres una persona que debe resolver esto o aquello. Voy a tomar un ejemplo muy simple y Dios sabe que he sido, bueno, Dios sabe, digamos que he sido un asiduo seguidor de la reencarnación, de la energética. En ese momento, podía explicar cualquier patología en relación con el simbolismo del cuerpo, en relación con el karma, en relación con las emociones o los pensamientos. Por supuesto que hay una relación. Todo el simbolismo del cuerpo humano es real en la ilusión, pero no es lo real. Por supuesto todo el simbolismo, por ejemplo para los que conocen a Annie de Soutenelle, que escribió hace ya casi 40 años, un libro extraordinario. Del árbol de bioesquema corporel, que establece los vínculos con la mitología, el simbolismo y la forma misma de los órganos del cuerpo. Esta conexión es real en la ilusión, pero no tiene existencia en el absoluto. La dificultad está aquí. No es solo dejarlo ir. Anael en 2009 insistió enormemente en el abandono a la luz, que no es más que el abandono a lo real, el abandono a la inteligencia. Este es el sacrificio de la persona. No es flagelación, azotes o sufrimiento. Es dejar ser lo que es, porque tan pronto como pones el dedo en el engranaje de querer ir más allá del pensamiento, la emoción o el sufrimiento, estás atrapado. Escucha lo que digo. Si tengo dolor de cabeza, me pongo una tapa de aluminio primero. Si el dolor de cabeza persiste, es porque no es radiación cósmica, y en ese momento tomo un Doliprane, aspirina, o me pongo un cristal en la cabeza. Pero no me pregunto cómo o por qué. Acepto lo que es, que hay algo que me molesta, considerar la sedación física o energética. Pero no vuelvo a traer ninguna causalidad ni ningún desorden psicológico. Así que hay una actitud de la mente, una actitud de la conciencia que permite la aceptación y también la trascendencia. Cuando entiendes cómo funciona viviéndolo, no puedes olvidarlo nunca más. Ágape pone fin a cualquier búsqueda de una causa, a cualquier necesidad de oponerse, de luchar. Pero desarrollaré todo esto mañana, quizás de una manera más clara. Como Vidi solía decir, no es la persona que se libera. Eres tú quien se libera de la persona. Cristina, tal vez te dé la palabra otra vez. Traductora. Hola.
La mayoría de las personas despiertas hablan de la quinta dimensión, la nueva Tierra, la red planetaria, el flash o de hacernos invisibles en la tercera dimensión. Ya no sé qué pensar. ¿No es nada o es una continuidad en otra dimensión? Estoy perdido y muchas veces en pánico. ¿Cómo? Traductora. Estoy perdida y muchas veces en pánico. ¿Cuanto más te pierdas? Traductora. Estoy sin trabajo. Ya no tengo un salario. Me siento como si estuviera al final, pero ¿al final de qué? ¿Es largo o es una gran ilusión? Gracias. Gracias. El caos, la pérdida de orientación se vuelve más y más colectiva. Podrás participar cada vez menos o alimentar la mentira. Se hace a propósito por la inteligencia de la luz. Todos tienen un escenario específico y diferente que nos lleva a todos al mismo escenario final. Y si la vida te impone esto, si la inteligencia de la luz te impone esto, por favor no vayas a buscar cuál es tu karma o cuál es tu error. Esta es la oportunidad que te has dado para ser libre. Y cuanto más te pierdas, más te encontrarás a ti mismo. Es inevitable e imparable. Pero no te engañes, el caos solo puede crecer. Crecerá más y más exponencialmente, de aquí a finales de año. ¿En qué momento dejas de lado tus pretensiones en este mundo, incluso las más vitales, para comer, pagar el alquiler, ganarte la vida? En algún momento, que nos pertenece a cada uno de nosotros, estarás en total desorden con respecto a este mundo y con respecto a tu vida. Y cuanto más caos haya en tu vida, y cuanto más caos haya en la sociedad, cuanto más estés dispuesto a dejar ir, más alegría tendrás. No debes confundir el despertarse con el despertar. Es mucho más que una iniciación. Es acceder a lo real y ser lo real. Todo lo que tenemos, nos tiene. En primer lugar la sociedad de los hombres, en primer lugar las necesidades vitales que ya no se satisfacen. Y es entonces, cuando estás en el agujero más profundo, en la ilusión más profunda, que puedes encontrarte a ti mismo, no antes. Mientras estéis cómodos, con seguridad y certeza en este mundo, no se puede abrir ningún espacio de libertad para ustedes. Sean cuales sean las circunstancias, debes entender de una vez por todas, que no hay nada que entender en este sueño. Por supuesto, puedes tener innumerables conocimientos para explicar este mundo, para explicar las leyes de este mundo, para ver la mentira y no es por eso que se está en lo real. La prueba es que hoy en día tienes muchos hermanos y hermanas que están en los llamados caminos espirituales, en escuelas incluso llamadas escuelas espirituales. Por lo tanto, sé que en este momento está de moda tener series de números, Reiki y tantas otras cosas, pero no hay nada real en eso. Estas son cosas que se aplican a este mundo. Y lo que se aplica a este mundo jamás les permitirá vivir lo real. Puedes vivir la ilusión luciferina, vaya, estoy en la luz. Soy un guerrero de la luz. Es una película. No necesitas energía. No necesitas todos estos trucos hoy. Sean verdaderamente ustedes mismos, lúcidos sobre este sueño, esta es la única realidad que conocemos y todo estará bien. Cuando dejes de lado todas tus pretensiones, ya sea la pretensión de tener un trabajo, de tener un marido, una esposa, un hogar, te darás cuenta de que todo eso te será dado, pero mientras te aferres a ello, lo perderás. Esta es la única forma de salir del sueño, es que el sueño se convierta en la pesadilla absoluta, que se asienta en la tierra como en el cielo. Repito, no es solo que Nibiru llegue. Es un sistema solar entero, más estrellas muertas, más un agujero negro. Basta con mirar lo que está sucediendo objetivamente para los curiosos, en datos que son accesibles para todos en Internet. Mira los terremotos, mira los volcanes, mira las rocas espaciales que bajan a la Tierra o alrededor de la Tierra. Me gustaría señalar, sin embargo, que todos los planetas del sistema solar exterior ya han inclinado sus polos físicos. El calentamiento global es el calentamiento de todo el sistema solar.
Pobres humanos que somos, no tuvimos nada que ver con eso. Todas estas son estrategias de manipulación. El único estado verdadero, el estado natural es la alegría, que no depende de nada, que no se ve afectada por nada durante mucho tiempo. Por supuesto que la persona sigue ahí hasta el final de los días. La persona tiene derecho a reaccionar, pero no nos engañamos. Todo lo que tienes, te tiene, sin excepción. Cristina. Cristina. Ah, sí. Traductora. Bernard de Montreal dice. Por eso el que murió está totalmente atrapado por la memoria, aunque haya evolucionado mucho en épocas pasadas. Porque lo que ha aprendido siempre estará condicionado por la memoria y no por la inteligencia universal con la que no puede tener un vínculo total. Traductora. La pregunta es. Cuando se canaliza a personas que han muerto, Oma, Vidi y otros, si no están en inclusión en sus vidas, ¿lo que se canaliza viene de su memoria o de lo que vivieron en la tierra? Ninguno de los dos. En cuanto a los ancianos, las estrellas, que estaban todas encarnadas en la Tierra, Abraham había explicado perfectamente que en el momento de su transición, fueron llevados a un espacio protegido que era el nivel más alto del astral, en una especie de recipiente de luz, pero por supuesto que todavía están en el mundo de la muerte. Solo Vidi, a quien jamás he canalizado, pero que simplemente está en ultratemporalidad conmigo. Puedo revivir cada minuto y cada momento de la vida de Vidi como un fenómeno de Walk *in, como lo viví con Ramatan, pero independientemente de cualquier noción temporal. El tiempo no existe, así que la persona que hace esta pregunta está en el análisis mental de los textos de Bernard de Montreal, pero repito a todo el mundo, no es porque entienda los textos que lo vive. Si lo vives, ya no puede haber preguntas de este tipo, ya que la Tierra, los planos astrales y todas las demás dimensiones no existen. Estás quieto, es como si me hicieras preguntas sobre la Biblia, no te sirve de nada hoy, tampoco te sirve escucharme si no quieres entrar en tu interior, si no quieres abandonarte a lo que es. Te estás dando vuelta en tu cabeza, necesitas comprensión. Les he proporcionado muchos elementos de comprensión de los vivientes durante más de 10 años, he compartido mi conocimiento, pero no puedo compartir mi vivencia. Depende de ti vivirlo. Por otro lado, puedo ver los cambios que ocurren en mi vida a todos los niveles, no solo en la salud, no solo en la morfología, sino realmente en todos los niveles. Y eso no engaña. No es necesario tener un coeficiente intelectual de 150 o un coeficiente emocional perfecto, es accesible para los simples de espíritu. No te saldrás con la tuya si comparas lo que digo con lo que dijo Bernard de Montreal, o incluso con lo que dijo Vidi. Estos eran procesos individuales. Así que desde el estado de un ser humano no despertado, no despierto, eso le parece algo admirable que parece tan grande comparado con usted, pero ese es el viejo mundo. No necesitas a nadie. No hay alternativa al estado natural. Aquí también, cuando me hablas de este texto de Bernard de Montreal, te refieres a los escritos, a las vivencias de la época, y había una precisión formidable en todo lo que Bernard de Montreal describía, pero mientras no lo vivas, no te sirve. Sigue siendo mental, sigue siendo conocimiento. Y yo utilizo mis conocimientos, lo que he estudiado, pero lo que he vivido no tiene nada que ver con ningún conocimiento que sea simplemente una treta, y con las capacidades de análisis, pero sobre todo de síntesis. He integrado todo esto de acuerdo a una lógica. Un católico me diría. No puede ser salvado sin Jesús. Hay un Salvador. Pero sigues en la historia cuando dices eso. En los últimos 2 años, para los que me conocen, han visto bien que trato de desterrar lo más posible de mi discurso todo lo que es histórico, todo lo que es memorable, todo lo que es energético y todo lo que es vibratorio. Todos ustedes están en mí, el diablo como todos los demás, y esto es cierto para todos ustedes son Abba. Pero no puedes creer en este mundo y estas leyes y vivir la verdad de la gracia, es imposible.
Depende de ti experimentarlo. No necesito convencer a nadie, no necesito demostrar nada. La única demostración es cuando la vives, pero si estás apegado a Bernard de Montreal así como a Outres Dimensions, o incluso a mí, jamás serás libre, jamás, jamás, excepto en el momento colectivo. Pero cuando recuerdas, y solo puedes recordarlo viviéndolo, no es un recuerdo, es el recuerdo del tiempo cero. En el tiempo cero, no hay historia, no hay maestro, no hay más Bernard que Bidi, no hay Oma, no hay María, no hay nada, y sin embargo hay todo. Así que seamos humildes y aceptemos que no podemos entender lo real, solo podemos entender el ser. Continuemos. Traductora. En primer lugar me gustaría dar las gracias y agradecer al impersonal. El domingo por la noche después de la canalización todavía me las arreglé para vivir un poco de Ágape. Gracias por eso. Mi duda es la siguiente, ya he hecho varios tratamientos con usted en la resonancia de Ágape. Eso no es, estoy cortando, eso no es un tratamiento de Ágape. Traductora. De acuerdo. Hasta hace poco tiempo usaba el soporte de ondas escalares, pero después de 48 horas no he visto efectos permanentes significativos, y esto contrasta con muchos testimonios que he leído. Gracias por decirme por qué. ¿Por qué? Si estás viviendo momentos, si los llamas momentos de plenitud, de vacío, si los llamas este aliento de amor que viene de vez en cuando, y que no dura, significa que no estás suficientemente preparado. Simplemente significa que, en algún lugar de ti, todavía crees en este personaje, en este mundo o en tu historia. Quien realmente y sinceramente no cree en su historia, en su personaje, es realmente libre y para siempre. Mientras los fragmentos de tu persona se superpongan a la realidad, solo puede haber sufrimiento. Así que la pregunta no es por qué. La explicación es siempre la misma, aún no es el momento, pero recuerde que como lo hizo el abuelo, Oma, en su momento, es el principio de la zanahoria y el palo simplemente. Si hay una aparente desaparición del estado natural, es porque en algún lugar todavía hay resistencia. No es cuestión de juzgarse a sí mismo. No es cuestión de por qué. Es simplemente una cuestión de dejarlo ir. Mientras pienses que tu persona puede actuar en lo real o en la inteligencia de la luz, estás en la ilusión. Acepta esto, no hay nada que creer y lo vivirás. Los innumerables testimonios desde hace 2 años de los hermanos y hermanas que lo viven, todos les decimos lo mismo. Siempre ha estado ahí. Pero hemos soñado tanto, tenemos tantas pesadillas que lo hemos olvidado. Es que en algún lugar todavía hay una voluntad de querer cambiar, de querer mejorar lo que es. Solo puedo repetir esta frase, que es profunda, muy profunda. Todo lo que debe suceder sucederá, hagas lo que hagas, todo lo que no debe suceder no sucederá, hagas lo que hagas. Existe la verdadera libertad, existe la verdadera vida. Mientras no entiendas este aspecto profundo de esta frase, mientras no la vivas, solo podrás dar vueltas en círculos. No está en un proceso de desarrollo personal, no está en un proceso de adquisición de poderes o dones, está en un proceso de restitución a lo real y no puede hacer nada. Aceptar que no puedes hacer nada es aceptar ya la preeminencia de la inteligencia de la luz y de lo real que somos. No puedes servir a 2 maestros a la vez, ni al maestro y al ego, ni al sí mismo, ni al maestro y a lo real. Y cuando digo que eres el real, no me dirijo en absoluto a la persona, ni siquiera al alma, sino que toco directamente el recuerdo. Tanto, que cuando estás en la discusión, lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es malo, lo que es falso, sigues estando sujeto al juicio, al circuito del castigo. Lo que te estoy diciendo aquí no son teorías o elucubraciones, son datos neuroanatómicos muy reales dentro de la propia construcción de nuestro cuerpo. Esto es lo que intenté hacerte entender el primer día y ayer. Al final, hoy me importa un bledo lo que alguien haya dicho. Ningún texto o cualquier otra experiencia que no sea la mía puede consolarme o hacerme dudar de lo que vivo en el absoluto.
Desde hace muchos años simplemente he estado observando todos los cambios que han ocurrido en mi cuerpo, en los mecanismos del pensamiento, en los mecanismos de las emociones, pero sobre todo en esta indecible paz y alegría, cualquiera que sea el personaje que esté viviendo. Jamás he pretendido ser un santo o un maestro, especialmente no. Soy un ser humano con las cosas que ama, pero a diferencia de ti, quizás, sé que esto es un sueño porque lo he vivido. Así que ofrezco la menor resistencia posible a lo que es el Cristo, así que voy a tomar un ejemplo histórico, uno por una vez en el webinar, Jesús dijo. ¿Le importa al pájaro lo que va a comer mañana? Desafortunadamente, la sociedad nos obliga a pensar en eso. El problema no es la Tierra, el problema es la sociedad. Krishnamurti dijo. No es nada normal sentirse saludable en un sistema así. La matriz, el sistema 3D, no te da ningún espacio de resolución. Mira, incluso los ancianos, los Melquisedec, también fueron arrestados en el mundo de la muerte. Solo Viri tenía acceso al gran cielo en ese entonces. Hoy en día el gran cielo es accesible a todos, pero no puedes verte como persona, como historia y ser libre. Alimentan el mito, alimentan la ilusión en lugar de verte en la verdad. Cuando vives la verdad, bueno, eso será mañana, esa será mi última palabra, por cierto, te llevas al estado natural con todas sus características en todos los niveles de tu vida, pero eso lo desarrollaré mañana. Va a ser hora de detenerse ahora. Reanudamos a las 7:30 p.m. para mí, a las 6:30 p.m. para Portugal, donde Oma ocupará las 2 horas con el ágape cósmico y en medio, lo que tiene que decir, y también quizás si tenemos alguna pregunta para él. Entonces te digo a nivel de mi expresión, te veo mañana por la mañana, y en 1 hora y media con mi forma de todos modos. A través de Jean-Luc Ayron. Les Transformations. Traducción al español. LMF.